Este circuito consiste en la gestión del movimiento de un motor a través de 3 sensores dados que nos permitirán indicar la dirección del movimiento. Si el LED verde se enciende, significa que el motor se va a mover hacia la derecha o right en inglés, mientras que si el LED rojo se enciende, significa que el motor se moverá hacia la izquierda o left en inglés. Para comprender el funcionamiento del circuito, vamos a explicar primero el código. Iniciaremos con los parámetros. Aquí tenemos dos variables move. Estas variables nos indicarán la dirección a la cual se va a dirigir el motor. Si move 2 está encendido y move 1 apagado, el motor se dirigirá hacia la derecha. En caso contrario, se va a dirigir hacia la izquierda. Si ambos están apagados, no hará movimiento. Y como dato curioso, si ambos están encendidos, puede causar un daño en el circuito integrado, es decir, no puede darse esa condición. Estos son los pines para ambos LEDs, que nos indicará la dirección que está tomando el motor. La alarma para el caso de la secuencia que activará la alarma, y unas variables que nos van a indicar tanto para la alarma como para las interrupciones que se establecerán en el tiempo durante la simulación. Los sensores, cuyos valores se van a guardar en variables A, B y C. Antes de comprender lo que funciona en las interrupciones del timer, vamos a comprender cómo se estableció el timer para este circuito. Inicialmente se ejecuta esta sentencia que tiene todas las interrupciones y luego se establece el timer a utilizar. En este caso se utilizó el timer 1 porque al calcular el compare match register utilizando un Presscaler de 1024 se llegó al resultado de 15.324 y este valor es mayor a 255. Por lo tanto, el único timer capaz de manejar esta interrupción es el timer 1 y las interrupciones se establecen por un periodo de 1 segundo. Por último, ahora sí iniciamos con el funcionamiento del circuito. Se leen los valores de los sensores en las variables A, B y C, y utilizando una tabla de valores que se explicará próximamente se obtiene esta secuencia lógica utilizando mapas de Carnot, y ahí nos indicará right y left en qué dirección se va a mover el motor. Para empezar, si los seconds off son iguales a 0, es decir, si el motor está encendido, podemos habilitar las funciones de moverse a la derecha o a la izquierda según sea el caso. Sin embargo, para moverse a la derecha solamente tendrá 2 segundos, mientras que para moverse a la izquierda tendrá 3 segundos. Por lo tanto, si seconds active ya es mayor a 1, significa que ya no puede moverse hacia la derecha y por lo tanto se apaga ese movimiento. Vamos a ver qué sucede en cada interrupción. Aquí, cuando ya los seconds active sea igual a 2, significa que ya tampoco tenemos disponible el movimiento hacia la izquierda, por lo tanto apagamos ese movimiento. Esta sentencia de acá nos indica cada captura que se utiliza para establecer la secuencia que activa la alarma, y eso lo explicaremos más adelante. Sumamos seconds off hasta que llegue a un valor de 10 y cuando se cumpla esa condición se vuelve a repetir el ciclo. Ahora analizaremos el primer caso, que consiste en las órdenes para indicar la dirección del movimiento del motor, que estarán basadas en una tabla de verdad dada a continuación. Esta tabla se utilizó para crear los mapas de Carnot, es decir, la secuencia lógica puesta en el código del circuito, y estas son las indicaciones que se deben obtener como resultado. Vamos a verificar su funcionamiento. Ahora bien, voy a explicar el funcionamiento de la alarma, la cual es esta que se visualiza en el circuito. Ella se activa solamente cuando se cumple la secuencia izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha en el desplazamiento del motor. Mi compañero explicó el cómo se codificó el timer y es importante tener en cuenta que cuando transcurran 10 segundos después de los primeros movimientos se hará una actualización a 0 segundos de las variables seconds off y seconds active. El segundo 0 es clave ya que allí analizamos el estado al cual gira el motor y se realiza un cambio de estado en nuestra máquina de estados finitos, el cual les voy a enseñar a continuación. Este es un diagrama de estados de nuestra máquina de estados finitos, el cual tiene el estado S0, S1, S2, S3 y S4 respectivamente, y en el cual el estado S0 es el principal. Vamos a cambiar de estado cuando se cumpla la secuencia que requerimos, es decir,
En el estado S0, cuando se produce un movimiento hacia derecha, no va a cambiar de estado ya que no es el que requerimos para nuestro patrón. Cuando se cumple todos los requerimientos que necesitamos, esta salida 0 se convierte en 1, lo cual indica el encendido de nuestra alarma. Vamos a ver esto cómo se ha codificado. Ahora en este punto vemos que en este bloque de código pequeño se inicializaron las variables que representarían nuestros estados S0, S1, S2, S3 y S4 respectivamente. También se creó un método updateState o actualización de estado, el cual funciona básicamente como unas comparaciones sucesivas para llegar a un estado final. Cuando estamos en el caso 0, como lo vimos en el diagrama de estados, si se activa la señal, vamos a cambiar a un estado 1. Cuando nos encontramos en el estado 1, si va a derecha, vamos a pasar a un estado 2 y así sucesivamente mientras se vaya cumpliendo nuestra secuencia requerida. Cuando no ocurra esto, vamos a volver al estado 0, como lo veíamos en la gráfica anteriormente, y al final, en el estado S4, cuando se cumple el último movimiento que sea hacia derecha, vamos a encender la alarma. Esto lo vamos a ver rápidamente con un ejemplo.